es lo que esperamos, para que pueda haber una mayor inversión en diversos sectores de beneficio fundamentalmente para los más pobres, pero también para el desarrollo del país. Y vienen haciendo unos grandes esfuerzos, las 100.000 viviendas gratis, que ya dijo el ministro, pues las gratis se acabaron. Entonces vienen los nuevos proyectos, esas 100.000, 86.000 y 14.000, con ese apoyo del gobierno, en la tasa, en el subsidio, para que se pueda avanzar favoreciendo a otros colombianos entre 1 y 2 salarios mínimos, y también para la clase media, como usted también lo ha explicado aquí claramente en esta presentación. Destacamos igualmente las vías terciarias, es una solicitud permanente a nosotros los congresistas en las regiones. Los alcaldes permanentemente nos viven insistiendo en el incremento de recursos para las vías terciarias. Me parece muy importante que de esta adición 1.1 billones vayan al sector transporte, y de los cuales 450.000 millones para las vías terciarias, que ya sabemos hay un número importante de proyectos de vías para la competitividad, corredores arteriales que están avanzando y que también el gobierno ha querido que puedan avanzar a un ritmo mayor. Por eso se están destinando unos recursos para esos proyectos, pero unos recursos muy importantes para esas vías terciarias por el orden de 450.000 millones de pesos. Yo creo, señor ministro, que hay que hacer un mayor esfuerzo en el tema de la electrificación rural y el PRONE, porque así como las vías terciarias favorecen fundamentalmente a los sectores más deprimidos, a los sectores rurales apartados y específicamente a los campesinos de la mayoría de los departamentos del país, es en la electrificación rural donde también podemos llegar para el complemento para esos campesinos. No solamente unas buenas vías de comunicación para extraer y llevar sus productos a los centros de consumo, sino también la electrificación rural para dar una mejor condición de vida a los campesinos colombianos. Y nos vienen reclamando muchísimo proyectos de electrificación rural. La mayoría de los alcaldes están elaborando o tienen elaborados proyectos de electrificación rural y se requieren mayores recursos para eso. Y en las zonas urbanas, el PRONE, porque generalmente esos recursos del PRONE, lógicamente, si son para normalización de energía, pues van para los sectores más deprimidos de las cabeceras municipales. Por eso, señor ministro, si estamos hablando de equidad, debemos llegar a esos dos sectores también, la electrificación rural y proyectos del PRONE. Yo quiero, para finalizar, hacer hincapié en un tema que aquí ya 2 o 3 colegas han mencionado, señor ministro, y es la preocupación por la baja ejecución de los recursos del orden nacional, fundamentalmente, que se ejecutan en las regiones, que hay una lentitud que observamos en muchísimos sectores. Solamente quiero poner un ejemplo, ya lo hice, señor ministro, usted lo sabe, en la Comisión Tercera, en un debate que allí se realizó. Estamos hablando de las vías terciarias, una adición, unos recursos importantes, 450.000 millones, pero mire, recursos del año pasado, señor ministro. Se suscribieron unos convenios, bueno, por lo menos en el caso del Caquetá, y creo que en el resto del país más o menos hacia el mes de noviembre, con los alcaldes de los diversos municipios, las exigencias del gobierno nacional, del Instituto Nacional de Vías, en cuanto a los sitios para la extracción del material, en cuanto a la elaboración de los anteproyectos para la contratación, ha hecho que apenas en este momento, en el mes de mayo, luego de suscribir los convenios en noviembre, se estén abriendo los procesos de contratación para ejecutar los recursos del año 2012. Y lo que a estas alturas debería pasar es que esos recursos ya estuvieran ejecutados y se estuviera trabajando en los recursos del año 2013. El año pasado, a finales, a raíz de las cifras de crecimiento en el tercer trimestre, hablábamos, señor ministro, de que en los bancos había alrededor de 27 billones de pesos de recursos del presupuesto general de la nación, y en las fiducias alrededor de 18 billones. Esta mañana he escuchado un informe de la Contraloría General de la República que habla ahora de unas cifras mucho mayores en bancos y en fiducias de recursos sin ejecutar. Por eso yo creo que hay que prestar mayor atención, señor ministro, al tema de la ejecución de los recursos. ¿Qué sacamos con importantes programas como de los que aquí estamos hablando? Recursos importantes para las vías terciarias, recursos importantes del CRE por iniciativa del Congreso, para educación, para salud y para el sector agropecuario,
si esos recursos no llegan con la diligencia que quienes los están requiriendo están solicitando. Entonces, mi llamado de atención fundamentalmente, señor ministro, para este tema e igualmente para la equidad en la distribución de los recursos. Aquí se habló incluso de unos recursos adicionales en el CRE para la educación superior. Esperamos que esos recursos sean distribuidos con equidad entre todas las regiones del país, en todas las regiones donde hay instituciones de educación superior, especialmente en aquellos departamentos donde está más baja la cobertura en educación superior que en las grandes capitales o en las principales capitales de Colombia. Igual en el tema de salud, igual en el tema del sector agropecuario. Entonces, señor ministro, mayor dinámica en la ejecución y mayor equidad en la distribución de los recursos. Gracias, señor presidente.